un poco con él para conocer su historia. Luis, ¿cómo es que te iniciaste en esto del tango? Bueno, lo mío es familiar, ¿sí? Mamá, papá, abuelos, tíos. Yo soy de un pueblo que se llama Maipú, que está aquí a 120 kilómetros de Mar del Plata, donde los bailes siempre se baila toda la música. Entre toda la música que se baila, todos los ritmos, se bailaba el tango. Y en mi familia el tango era principal, digamos, el principal baile de la familia. O sea que te iniciaste desde muy chico Y bailándolo. cuando tenía 6, 7 años, tías, la abuela, la tía, la prima, te agarran para bailar. Cuando no bailan, están en el baile y no bailan, agarran al que está al lado, y era yo el más chico, 6, 7 años. Así que ahí empezaba a hacer mis primeros pasos con el tango. ¿Y después cuándo fue que viniste a Mar del Plata? Bueno, no. A ver, la historia es así. Yo de muy chico Mar del Plata, después había lugares aquí que conocí de joven. Por ejemplo, había un lugar que se llamaba Edad Media, donde en aquel momento, ahora conocido por Bailanta, en aquel momento lo regía un gallego, este gran gallego, que se bailaba todos los ritmos. Y entre todos los ritmos estaba el tango, el folclore, era como un baile de pueblo. Entonces yo siempre con el tango ligado, pero hay que decir que cuando tenés 20, 21 años, el tango empieza a quedar por la música bolichera y todo eso que era bailado. Claro. ¿Y estuviste tomando clases con los profesores de tango? No, eso empezó hace más o menos 13 años, cuando mi hijo cumplió 3 años que, bueno, yo me separé de su madre y, bueno, empecé a salir de vuelta con los amigos y todo eso, y una noche, un sábado a la noche, me dijeron, ¿bailás tango? Y yo dije sí, y bailé con una mujer que bailaba muy bien, y yo bailaba como antes, y era todo diferente, y al domingo siguiente fui a mi primera clase de tango. Aquí en Mar del Plata. Aquí en Mar del Plata. Mi primer maestro en ese momento fue Martín y Lolita, que todavía siguen enseñando. Sí, 13 años atrás, casi 14 años. Fue mi primera clase con ellos. Así que fue una cosa muy particular, porque yo venía de bailar un tango, digamos, de pueblo, de barrio, de familiar, a un tango de salón muy, ¿cómo te puedo decir? Más estructurado, digamos. Sí, no más que estructurado, sino con una ruta, ¿no? Paso largo, un abrazo un poco más abierto. El del pueblo es agarrarse. Sí, bien milonguero, ¿no? No sé si tal milonguero, yo digo que es un baile social en el pueblo, claro, donde uno aprende mirando, no hay maestros. Es otra cosa, totalmente otra cosa. Pero es cierto que en la época, cuando todo el mundo dice no, porque no se bailaba, que esto, que aquello, en los pueblos se bailaba. Porque en mi pueblo, que alrededor hay 10 pueblos más, como Ayacucho, un montón de pueblos más, se bailaba, se hacían competencias. Y yo iba y miraba con mi familia, porque mi mamá participaba, porque participaban mis tíos. Entonces, el tango siempre se bailó. Hubo una época que se bailó menos, pero en los pueblos siempre, porque era un encuentro social. Un encuentro social, sí, se bailaba chamamé. Donde se mezclaban las distintas generaciones, además. Todas. Claro. Nosotros chicos no íbamos a ese lugar donde íbamos. Claro. No había más. Y bueno, empecé con Martín Sora, después de un tiempo tuve unas clases con Julio Valdés también, que ellos trabajan con un tango salón muy fino, muy distinguido, digamos, elegante. Y bueno, hasta que un día bailé con una milonguera muy conocida aquí en Mar del Plata, Mónica Casqui, y bailando con ella me dijo, pero vos, dice, ¿no te gustaría ver cómo es el tango un poquito más cerrado, esto, aquello? Dije que sí, y me invitó, ¿cuánto
Cuasi, ¿no? A una clase de Tito Villa. Ajá, sí. Y bueno, creo que lo conocido, muy conocido. Sí, muy conocido, que venía de Buenos Aires, que hizo en ese momento una práctica formidable, 50, 60 personas, una práctica, para mí era todo un mundo nuevo, ¿no? Sí. Así que bueno, y con Tito conocí otro baile, que me llevó al estilo que bailo hoy, que es muy particular, ¿no? Yo tomé mucho de Martín Dora, tomé mucho de Julio Valdés y también tomé de Tito, que fue, digamos, el que más me llevó a lo que bailo, por una sencilla razón, porque me recuerdo que cuando llegué a esa primera práctica, a esa primera clase, yo empecé a hacer paso de salón y tirar gancho, querer hacer una cuchilla, querer hacer... la figura más llamativa. Más llamativa, y él se acercó a mí y me dijo, acá bailamos cerradito, cortito, chiquito, siempre... Y bueno, en ese momento no lo entendí muy bien, pero como no lo entendí, volví. Sí. Y bueno, y después conocí gente aquí que fui a Buenos Aires y empecé a estudiar en Buenos Aires. Ahí empezaste a tomar clases en otros lugares como sí. Y ahí conocí al actual, que hoy lo conozco como, digamos, su estilo de baile, como que yo soy su alumno, digamos, yo me considero su alumno, sí. Porque me gusta mucho su modo de enseñar, su estilo, el modo de explicar, es muy simple, muy sencillo. Jorge Firpo, un maestro muy reconocido en Buenos Aires, pero yo sigo diciendo que el Mar del Plata, cuando yo tomé las clases con Martín, con Julio, con Tito, ellos realmente me metieron en el tango, porque mi tango era, ya te digo, de pueblo y eso, y conocerlos a ellos. Cuando te fuiste a Buenos Aires, ¿te instalaste allá? Sí. ¿O ibas y venías? No, yo experimentando lo que había, ¿no? Fue una cosa muy particular, porque a medida que empecé, yo era Cali de golf. Sí. Entonces iba a los torneos de golf en Buenos Aires y eso, y me tapaba al filón, como deben hacer muchos. También en invierno yo trabajaba en el puerto y hacía todo por ir a Buenos Aires. Sí. Ya me he agarrado como una obsesión de ir a Buenos Aires a estudiar. Pero pasaron unos cuantos años, tuvimos aquí una práctica también, daba clases, empecé a dar clases aquí por intermedio de amigos que me decían, dale, enseñar, y bueno, y se fue armando y yo fui entendiendo lo que es el tango. El tango no se termina la vida. Nadie realmente... Siempre hay algún nuevo concepto. Yo creo que hay maestros que son formidables, pero que ellos mismos dicen que hay más para aprender. Y eso hay que tomarlo en conciencia. Yo creo que nadie sabe todo. El ir allá me ayudó a establecer cierto conocimiento y ver también que hay muchos y que hay mucho, ¿cómo te puedo decir? Hay muchos modos de baile y algunos dicen no, este sí, pero en realidad el tango suena igual, es el mismo tango. Sí. Después hay distintas formas de interpretarlo. A mí el tango de salón me gusta muchísimo verlo bailar. ¿Y cómo definirías el estilo que vos bailás? Mirá, el estilo que yo bailo, yo creo que yo sé que para muchos dicen que el estilo milonguero no existe. Mi maestro dice que sí, así que como yo tomé clase con él, también él me indicó por qué es el tango milonguero. Yo creo que yo hago un tango milonguero. Dinámico, como lo dinámico puede ser un poco mezclado con el de salón, porque también hay pasos de salón, hay movimientos, pero considero que el tango de milonguero existe. Es más joven que el tango, porque a ver, el tango de salón, después de Callengue viene el tango de salón, por lo que yo interpreto y por lo que yo aprendí, tango Callengue, tango de salón, tango milonguero, y hoy le llaman tango nuevo. Y el tango escenario que ya sería... Pero eso que antes le llamaban el problema por ahí está más entre los
Entonces, yo creo que tengo mi interpretación es que yo hago un tango milonguero. Sí. Por ahí, vuelvo a decir lo mismo, para muchos que hacen tango, hacen un tango de salud muy estricto, muy lindo, que yo admiro, porque hay bailarines que yo admiro muchísimo. Por ejemplo, para nombrar. No, jóvenes, hoy jóvenes, también gente grande. Por ejemplo, yo verlo bailar, por ejemplo, Julio Balmaceda, me llena Pancho Pey, Sebastián Achával, muy joven, no sé, los Totis. Está bien, yo hoy por hoy estoy yendo mucho a Buenos Aires, vivo casi ya en Buenos Aires. Yo paso muchísimo tiempo en Buenos Aires, tengo la suerte de ir a Europa y cruzarme con muchos